Augusto Ricardo es realizador audiovisual, es aficionado y amante de la filosofía y viene, ¿cuántas veces por semana? Una, a visitarnos para ponernos en juego alguna película, algún director de cine o directora y vincularlo a la filosofía o no, depende que salga. Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Siempre encantado de estar acá. A mí me gusta que vengas también, vos sabés. Vamos a tener que venir más seguido, me parece. Vamos a ver qué pasa. Che, bueno, hablábamos mucho de los héroes la semana pasada, de esta figura, de este personaje, de las historias, de los relatos, que después devino en personaje cinematográfico. Y esta semana te enamoraste de un actor, me parece. Me enamoré de un actor del cual ya estaba enamorado. Ah, ok, pensé que era el boom ahora. Y lo recuperé, ¿sabés por qué? ¿Qué pasó? Porque, ¿te acordás cuando hicimos el especial sobre Shyamalan? Sí. Bueno, una de las cosas que no hablé fue una serie que produjo él y que de alguna manera, si bien no la dirigió y la creó él, estuvo ahí, digo, como que la amparó, que se llama White White Pines. Ajá. Tiene 2 temporadas, es una serie muy interesante, pero la cancelaron. Entonces no hablamos mucho, pero no la llegué a ver yo para el programa anterior, para el programa que hicimos el especial. Y cuando la pongo a buscar y digo, la voy a ver, veo que actúa justamente el protagonista de la primera temporada, es Matt Dillon. Matt Dillon. Yo, una frase que tengo en general que digo es, qué grande Matt Dillon. Vos siempre lo decís. Me encanta Matt Dillon, me gustó siempre, he visto muchas de las películas en las que actúa y bueno, me puse a ver la serie que es muy buena, la recomiendo, lástima que bueno, fue cancelada la segunda temporada, no tiene como un cierre, no tiene un final. Claro. Pero es muy interesante, sobre todo la primera temporada. Bien. Y dije, bueno, me voy a poner a ver películas en las que actúe Matt Dillon. Bien, hizo muchas películas. Matt Dillon, si alguno no lo conoce, Richard ahora nos va a contar bien, pero acá te tiro algunos títulos. Yo ahora me estoy dando cuenta, no asociaba ahora con nombre. Tendría que haber hecho los deberes. Matt Dillon estuvo, por ejemplo, en Herbie, en una de esas. Pero es un actor no tan vinculado al mundo de Disney, tradicionalmente. Estuvo en la mejor para mí comedia, Tres son multitud. ¡Qué peliculón! Exactamente, sí. Estuvo en Un golpe con estilo. Golazo también. Bueno, contame, perdón. Sí, también uno de sus papeles más conocidos es en Loco por Mary. Claro. Él hace como el que está ahí en discordia. Con Ben Stiller, ¿no? Con Ben Stiller y Cameron Díaz, creo que es, ¿no? Bien, sí. Re jóvenes. Sí. Ahora actúan de padres o de tíos grandes. Exactamente. Es algo interesante venir a hablar sobre un actor, porque en general los que venimos un poco del palo académico del cine o que hemos estudiado cine, en general la tarea del actor se desprecia un poco. Ajá. En el sentido, no porque uno no valore una buena actuación, sino en lo que se conoce como la crítica cinematográfica, podríamos decir más académica o más especializada, es decir, no la de el diario Clarín o el diario que te pone película 4 estrellas. Claro. Buena actuación, gran tarea emocionante, aventura, digo, ¿no? Sí. Cuando uno piensa una crítica que busca no vender la película, sino analizarla, pensarla, ver con qué uno la puede unir, reflexionar, ¿no? En general el actor o la tarea del actor es como menospreciada. Porque el creador, ¿quién es? El director. El director o la directora. En todo caso, el director de fotografía, el director de arte, el que hace la escenografía. Digo, depende por dónde vaya la propuesta. Puede ser más uno, puede ser más otro. Se puede valorar algún aspecto. Pero en general, el actor está como despreciado. No es creador, el actor del producto. Esto es una máxima de Alfred Hitchcock, que es un gran director, ¿no? El director de Psicosis, que él decía literalmente, un gran maltratador de actores, decía directamente, los actores son parte del decorado. Wow. Tienen que estar ahí, tienen que hacer lo menos posible y decir y hacer lo que dice el guión. Nada más. No me vengan ni con una mueca más, ni con un gesto más, ni con crear nada. Un obsesivo y casi nazi. Exactamente. Sí. Un bielcista del... Sí. Así que nada, me parecía interesante también ir un poco a contramarcha de eso y traerles mi fascinación por Matt Dillon. Bien. ¿Quién es Matt Dillon? Bueno, dijimos ya, es un actor que en los fines de los años 90, principios de los años 2000, popularizó una serie de comedias románticas. Eso fue lo más cerca por ahí que estuvo de una fama así masiva. Pero en realidad él empieza a hacer películas, empieza a participar en películas a fines de los años 70. Y de hecho fue durante los años 80 un gran pequeño actor, o sea, dentro de un circuito, dentro del mundillo cinéfilo,
Matt Dillon parecía que venía a arrasar con todo. Mirá Iba a vos. ser el gran actor. Después, entre una serie de malas elecciones de películas, o no sé bien qué, no ocurrió eso. Ujú. Pero hay un puñado de películas de él que a mí me fascinan. Bien. ¿Cuál va a ser la primera? Que es, de hecho, la primera película en la que él actúa con 15 años. Wow, arranca de muy chico. Con 15 años. Es una película del año 1979 Ujú. que se llama Over the Edge, que vendría a ser algo así como sobre la colina, Ujú. o sobre el borde, en una traducción Claro. literal, ¿no? Que es una película muy interesante, porque vos sabés que Matt Dillon se hizo famoso en esta década, en los años, fines de los años 70, principios de los años 80, haciendo películas en las que él actuaba de pandillero, Mirá. películas de pandillas. Si bien hay algo de esto en esta película, la peli no va estrictamente de pandillas. Es una película dirigida por Jonathan Kaplan, alguien que después no va a hacer por lo pronto una gran carrera, no tiene títulos memorables, Ujú. pero es una película muy interesante porque transcurre en un pequeño pueblito de Estados Unidos que se llama en la película Nueva Granada, Ujú. que es una especie como, para que te des una idea, de Nordelta. Acá, es decir, no es un barrio, tampoco es una ciudad, es como un emprendimiento privado, ¿no? Pero Ujú. que no termina de ser barrio, no termina de ser un country, no termina de ser una ciudad, digo, es eso. Un grupo de gente, de familias que se fueron a instalar ahí, a invertir ahí y a crear una ciudad desde cero. Claro. Mirá vos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Estamos hablando de los años 70. La peli comienza con un texto que dice que da unas estadísticas Ujú. de la cantidad de actos vandálicos que se hacen en los Estados Unidos Sí. y cuántos son hechos por jóvenes, por Ajá. adolescentes, por menores de 18 años. Ujú. Y hay un montón. Hay una tasa de vandalismo exorbitante y la película te anuncia que va a ir sobre eso y que está basada en hechos reales. Entonces, ¿qué va a pasar en la película? Estamos en este mundo perfectito, ¿no? Burgués, hermoso, perfecto, donde estas familias están creando su pequeño, Claro. su pequeño poblado, su pequeño pueblo ideal, Ujú. Su pequeño mundo. pero ¿quiénes no tienen lugar ahí, Los en jóvenes, esa ciudad? los jóvenes. vándalos. Justamente, los pibes que tienen 14, 15, 16 años no tienen lugar, no tienen cabida, no hay nada para ellos, no hay nada. Entonces la película va de los conflictos que tiene justamente Matt Dillon, que es el protagonista junto con un amigo de él, de peleas entre ellos, escabeando en el parque a la noche, tomando alguna droga, etcétera, Ujú. etcétera, haciendo las cosas que hacen los chicos de 15 años. Ajá. Y todos los problemas que tienen con las autoridades, que los acusan de esto, de lo otro, del otro, del otro, del otro. Finalmente va a haber la policía va a asesinar a uno de estos, Apa. a uno de estos muchachos, porque el muchacho tenía un arma que no estaba cargada, pero bueno, el policía disparó Disparó igual, sí. antes de cerciorarse. Y lo que va a pasar en la película es que justamente todos los jóvenes de la película se van a rebelar. Ajá. Van a hacer una pequeña revolución en la cual van a tomar el pueblo. Mirá. Y es fantástica. Mirá. Yo la estaba viendo y digo, qué peliculón. ¿Cómo no vi esta peli a los 15 años? Claro. Me hubiera encantado ver esta peli La a los tiene 15 que pasar en el años. secundario, ¿sabes? Que se arma un quilombo en la escuela. Pensé, ciclo de cine en los colegios y les pasás esta. Jóvenes rebeldes. Así es la traducción al español. Jóvenes Ajá, rebeldes. Jóvenes rebeldes. Ya nos van a decir que no en la escuela. Y acá Matt Dillon ya empieza a perfilar este personaje que va a ser después. Ajá. Que es este pequeño joven, rebelde, incomprendido, que tiene como cierta expectativa de algo más, que la pequeño pueblo no le alcanza, que Ujú. roza lo criminal, lo marginal, Ujú. sin ser, digo, un criminal, digo, Claro. no deja de tener 15 años. Ujú. Y justamente la película es interesante porque uno podría decir, es una película de adolescentes, Ujú. pero justamente esquiva todos los estereotipos de adolescentes. Digo, el problema que tienen estos adolescentes no es ver a quién llevan al baile de Claro. graduación como en todas las películas yankees. Ujú. Acá el problema es la autoridad, los padres, la familia, el corset, ¿no? La autoridad, la ciudad, la pequeña ciudad como prisión. Ujú. Como todo lo que hacen ellos está siendo vigilado, controlado, castigado constantemente. Ujú. Es una película sobre la libertad. Es una Claro. película muy interesante y Matt Dillon la rompe. Tiene 15 años. 15 años. Wow. 2 o 3 datos de color. A ver. Cuenta la leyenda que Matt Dillon fue a hacer el casting para la película, no con muchas ganas de quedar, ni con mucha intención de que lo elijan, sino como era la opción que tenía para faltar al colegio. Claro, buenísima. Mortal. La película fue filmada en 35 días.
O sea, nada. En un par de días filmaron la peli y el gran dato de color es que supuestamente, cuenta la leyenda, también es la película que inspira o que de alguna manera está presente en la cabeza de Kurt Cobain cuando compone Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Mirá vos. Si bien la letra no va de eso ni nada, supuestamente esta película es inspiración para esa canción. Así que les paso un datazo. Recomiendo esta película del año 79. Es una película que se sigue viendo hoy, es completamente contemporánea. Es decir, no es una película que uno ve y dice, qué cosa vieja, sino que todo lo que ocurre es completamente contemporáneo. Se consigue fácil para ver online en algunas páginas, está para descargar. Es una peli muy buena y es el debut de Matt Dillon. Mirá vos. Debutó con todo, entonces. Sí. Es difícil debutar con todo. Sí. No sé si tenías ahí la segunda película que él hace, pero probablemente sea difícil. La segunda no. Después, la otra peli que elegí, justamente para seguir en este personaje marginal, joven, adolescente, que empieza a rozar lo pandillero, ya es, sí, una película de pandillas. Bien. Lo interesante de esta película es que está dirigida por Francis Ford Coppola. Apa. Es decir, nombre mayor. Se llama The Outsiders, del año 1983. Acá se la tradujo como Los Rebeldes, me parece, o algo así. A ver, ya te digo. No solo actúa Matt Dillon en un personaje que, si bien no es protagonista, está ahí, es un secundario que aparece casi todo el tiempo. También actúa Patrick Swayze, que lo conocerás porque su famosa película es Ghost, claro. ¿no? Fantasma, esa gran historia de amor. Y Tom Cruise, que también está haciendo su primera participación en una película. Claro. También, jovencitos los dos. Pre-Misión Imposible, digamos. Exactamente. Bueno, la década de los 80 es una película muy interesante para Coppola. ¿Lo conoces a Francis Ford Coppola? Sí. El director de El Padrino, director de Apocalipsis Now, director de Drácula de Bram Stoker en su momento, en los años 90. Ese también era un gran maltratador de actores, me parece, ¿no? Tengo entendido que en Apocalipsis Now fue muy hostil todo el rodaje y qué sé yo. El rodaje fue muy hostil, es cierto. No sé si él es un maltratador de actores en el sentido hitchcockiano. Claro. Pasa que, bueno, justamente el rodaje de Apocalipsis Now estuvo lleno de problemas, lleno de cosas que lo excedieron, me parece, al propio Coppola. Por ahí no tenía que ver con el director. Y los directores, sobre todo Marlon Brando, le hizo Las Mil y Una también. Entonces, ¿sí? Sí. ¿Que era plaga Marlon Brando? Sí, Marlon Brando era Mirá vos. Muy plaga. Bueno. Y sobre todo en Apocalipsis Now, que nada, le pagaron un montón de guita porque era la estrella, digo. Habían hecho el casting, todo, y cuando cae al rodaje, Marlon Brando tenía 20 kilos de más y estaba pelado. No, cualquiera hizo. Y el tipo tenía que hacer de coronel claro. Kurtz, que hacía 20 años o 10 años, no me acuerdo, que estaba en la selva. Exacto. No podía estar gordo nunca. No podía estar gordo jamás esa persona. Digo, ¿no? Entonces era como, ¿por qué? ¿Por qué? La máxima estrella, Marlon Brando. Digo, alguien que vos decís, pongo la plata y está como asegurado. Claro, no hay garantías. Bueno, me decías, The Outsiders, que sí, se tradujo al español como Rebeldes, película de Francis Ford Coppola, que participa este señor Matt Dillon. Exactamente, y es una peli muy interesante porque acá sí ya entramos en lo que es el cine de pandillas. Hay dos pandillas, están los del norte y los del sur. Bien. Los del sur son como los niños ricos, los del norte son los hijos de la clase más trabajadora, ¿no? Entonces tenemos una oposición, unos son blancos y rubios, los otros siguen siendo blancos, pero son como más morochos. Son como más mestizos. y nada, lo que tenemos es en lo que te comentaba. Bueno, vos que mencionabas Apocalipsis Now. Sí. En Apocalipsis Now lo que le ocurrió a Coppola fue que él puso un montón de guita ahí, a la peli le fue bien en términos de crítica y eso, pero no recuperó un mango hasta muchísimos años después. Claro. Entonces verdaderamente se fundió, entre comillas, como se funden los empresarios más o menos que cuando claro. Otro imperio ya está fundado. Exactamente, no es que quedan en la pobreza, ¿no? Pero bueno, verdaderamente no pudo o no quiso tampoco afrontar producciones grandes, y en los 80 se dedicó a hacer una serie de producciones pequeñas. Claro, algo más austero. Algo más austero, más independiente, si se quiere. Él fundó su productora, una pequeña productora con otros colegas, y lo interesante de Coppola, que ya para esta época ya es un tipo más o menos grande, ya no tiene 20 años, saca un puñado de películas, no solo dirigidas por él, sino de la propia productora, dirigida por otras personas, con un interés en los jóvenes, en los adolescentes. Y es muy interesante, es muy hermosa,
Y es muy inteligente la visión que tiene Coppola de los jóvenes, de ese momento de principios de los años 80. Entonces, en esta película vamos a tener justamente una película sobre jóvenes. De hecho, otro dato de color, el actor más grande de la película es Patrick Swayze, que tiene 27 años. Claro. O sea, 27. todos en la película, los que actúan en la vida real eran sub 27. Claro. Seguimos mencionando a Kurt Cobain. Él decía que era joven hasta los 27. Así que todos jóvenes podemos Todos jóvenes, seguimos el podemos hilo decir. de Kurt Cobain. Sí. y es muy interesante porque tenemos este enfrentamiento entre pandillas hasta que justamente uno asesina a otro, algo que no estaba con los códigos, ¿no? Los códigos de las pandillas, no se pelea con armas, no se pelea con cuchillos, Bueno, uno pelea con un cuchillo, asesina a otro y ahí comienza el problema, el conflicto de la película. Entre escapar de la policía y entre arreglar las cosas entre las bandas. Claro. Y lo interesante es que entre todo este contexto tenemos la historia de 3 hermanos que viven juntos, cuyos padres no están, fallecieron. Entonces, volvemos a tener esta historia, ¿no? De que ese niño, ese adolescente, está siendo criado por el hermano mayor, por el hermano del medio. ¿No? Entonces, empezamos a ver toda una visión de los adolescentes, que no es la común, conflictos entre los hermanos, que son conflictos de hermanos, pero también conflictos entre padres e hijos, ¿verdad? Y es muy interesante porque a la película le fue muy bien, sobre todo en el público adolescente. Claro. Justamente esto que decíamos de esquivar los estereotipos y todo, esta película logró que muchos jóvenes se sientan verdaderamente identificados con lo que le pasaba a estos pibes, a estos muchachos, similar a lo que ocurrió en su momento con Rebelde sin causa, la película de Nicolas Ray. Claro. Que si uno la ve ahora, tiene algunas cosas que le parecen viejas y qué sé yo, pero en su momento, los que tenían 18 años, 17 años, 20 años y vieron esa película, se encontraron por primera vez representados problemas que tenían, inquietudes que tenían, preguntas que tenían, miedos que tenían, representados en una película. Entonces, nada, es muy interesante esta película, la dirige un Coppola de manera brillante. Ya es como una garantía, ¿no? Si ves que la dirigió Coppola, vale la pena verla. Exactamente. Y pasamos, si querés, rápidamente a la otra película que traje de Matt Dillon, que es del mismo año y también dirigida por Coppola. Ah, mirá, vivieron juntos ese año. Ese año sí, la pasaron bien. Sí. Y esta es, junto con la que voy a mencionar después, esta es la película. Ok. Quizás sea la película de Coppola, casi te la pongo por encima del Padrino, por encima de Apocalipsis Now. El Padrino lo tengo en mi corazón, va a ser difícil sacarlo de ahí. O encima de La Conversación, que es otra gran película de Coppola. Es decir, no lo podría poner por encima porque son películas tan extraordinarias que es imposible compararlas, digo, ¿no? Pero es una película que se llama Rumblefish, o como se la conoció acá, La Ley de la Calle. Ajá. Ahí ya desde el título, ¿no? Si el título anterior era Los Rebeldes, esta es La Ley de la Calle. Ya está. En la que no solo va a actuar Matt Dillon, sino que va a actuar Nicolas Cage, también jovencito, estamos hablando del año 83. Mira Nicolas Cage. Mickey Rourke, lo conoces a Mickey Rourke, lo tenés a Mickey Rourke, decime que lo tenés a Mickey Rourke. Mickey Rourke. Lo tenés a Mickey Rourke. No lo tenés. Nuestra generación no lo casó mucho a Mickey Rourke. Estoy viendo una foto de Mickey Rourke que está muy mal de cara. Sí, se hizo una serie de cirugías que no le fue muy como 3 bien, series de cirugías hizo. Pero en los años 70, 80, incluso 90, Mickey Rourke era un galán. Claro. Uno de los grandes galanes que ha tenido Hollywood. Y actúa también Dennis Hopper. También, palabra mayor. Y acá tenemos, sí, un peliculonazo. O sea, un peliculonazo. Es una peli en blanco y negro. Tanto la anterior, Los Rebeldes, como esta, Rumblefish, están basadas en 2 novelas. Las novelas están escritas por una autora norteamericana que acá no se conoce mucho, que es Susan Hilton, que escribió justamente Outsiders en el año 66, su primer novela a los 18 años. Mirá vos. Fíjate, un talento. Y después, sí, unos años después, Rumblefish. Entonces, Coppola cuenta la leyenda que por una carta que le enviaron un grupo de estudiantes de un colegio secundario, que habían visto todos Apocalipsis Now, les había gustado mucho y decidieron mandarle una carta para que por favor haga una adaptación de Los Rebeldes, que era una novela que a ellos les había gustado muchísimo. Y que estaban fascinados con la novela y bueno, supuestamente por ahí nace el interés que tiene Coppola en adaptar esa novela y posteriormente adaptar también la otra novela de Susan Hilton, Rumblefish.
Coppola con un interés especial en la juventud norteamericana. Exactamente, en ese momento. En estos pequeños años, sí. ¿Qué tenemos Rumble Fish? Rumble Fish tenemos una película en blanco y negro, de pandillas. Tenemos a Matt Dillon, líder de una pandilla en la que están Nicolas Cage y algunos actores más que van a ser famosos después. Que vive de alguna manera a la sombra de su hermano mayor, que había sido el líder de esa pandilla, el líder histórico de esa pandilla, y se lo conoce como el chico de la motocicleta, de Motorcycle Boy. Bien. De hecho, la peli arranca con una serie de grafitis donde siempre aparece Motorcycle Boy, ¿no? Tum, tum. ¿Qué pasa? Desapareció el hermano mayor, que es justamente Mickey Rourke. Desapareció, nadie sabe dónde está, hace un año que nadie sabe dónde está, entonces Matt Dillon se está haciendo cargo de la pandilla. Carga con el estigma de ser el hermano de... El hermano de... Y hasta que, bueno, en una pelea en la que de vuelta no cumplen los códigos y sacan una navaja cuando no había que sacarla, hieren a Matt Dillon y aparece en ese momento Mickey Rourke. Aparece el chico de la motocicleta. Aparece con su moto, bien de los años 80, ¿no? Con la Harley Davidson. Lo salva. Y bueno, todos, volvió el líder, volvió el histórico líder. Hay toda una euforia, la pandilla vuelve, la época dorada de la pandilla, porque vuelve... El Mesías. El Mesías. Bueno, lo que sucede es que Mickey Rourke no es quien era antes. O sea, volvió cambiado. De alguna manera ya siente y piensa que la época de las pandillas ya pasó, que la vida de las pandillas no es la mejor opción, y de alguna manera empieza a entrar en conflicto con Matt Dillon. Matt Dillon, que claro, que el ídolo total, que lo estaba imitando, que forjó, su propia identidad en torno a eso, viene de repente el héroe y le dice, no, este no es el camino. Esto no lleva a ningún lado. Claro. Y es muy interesante, porque, por ejemplo, dos cosas de color. La película es en blanco y negro, porque el personaje de Mickey Rourke es daltónico. ¿Mirá? Sí, pero hay solo una cosa que se ve en color en la película, que de hecho el propio Mickey Rourke lo ve en color, que son unos pececitos dorados que hay en una tienda, en un lugar, que solo eso se ve en color en la película y solo eso ve Mickey Rourke en color. Lo cual es de alguna manera también una forma de pensar la libertad de esos pescaditos. No son libres en la tienda. Es una metáfora sencillita, pero que en la película es hermosa y perfecta. Entonces la peli roza un poco el melodrama, roza la película de acción, tiene mucho, al ser en blanco y negro, tiene mucho contraste, es decir, muchas luces blancas con muchas luces negras, mucha sombra, lo cual termina convirtiendo a esta película, que es una peli de pandillas, en una de las más raras películas de pandillas, porque toda su estética es como de cine negro, es decir, de película policial de los años 20, 30, 40, ¿no? Con mucho de lo que se conoce como el expresionismo alemán, ¿no? Es decir, pintar con la luz, de repente, ¿no? Los rostros de los personajes con la mitad en sombra y la mitad luz, ¿no? Como una forma de tradicional que tiene el cine negro de justamente presentar como esta dualidad, ¿no? El personaje es bueno y es malo. O sea, tiene cosas malas y cosas buenas. No se trata acá de que alguien es bueno y alguien es malo, sino que todo está mezclado. Eso es muy típico del cine negro. Bueno, todo eso vamos a tener en la película Rumble Fish, toda una estética que remite a este cine negro de los años 30, 40. Al mismo tiempo que tenemos un conflicto entre los hermanos, cuya madre no está, cuyo padre es alcohólico, Dennis Hooper, un padre completamente ausente que se la pasa escabeando y no cuenta para nada. ¿No? Entonces, de vuelta, volvemos a tener que estos pandilleros, que asaltan a una tienda, que se pelean, todo, no es que sean malos. Hay todo un contexto que también está llevando a eso. Hay toda una cuestión de desamparo, de preguntas, de miedo, de precariedad en su vida. Es una peli muy interesante que está hecho como un gran poema visual, sin que sea una cuestión experimental ni un cine de arte recontra raro. No, es una peli re clásica, pero hecha de una manera muy bella. Visualmente es bellísima, con unos diálogos hermosos, y de hecho el personaje de Mickey Rourke, que es este tipo, el gran líder de la pandilla que vuelve con ideas cambiadas, está siempre como fumando un puchito, fumando un cigarro, y lo deja como en la comisura de los labios, lo deja caer como para abajo, ¿no? Y eso cuenta la leyenda. Me encantan los datos que empiezan con cuenta la leyenda. Yo los tiro todos los días también. Que Coppola decidió ponerle ese cigarrillo a Mickey Rourke
para homenajear, para darle una estética similar a la de un filósofo francés de los años 40 y 50 que se llama Albert Camus. Ah, sí. Cuya una de las fotos más conocidas, una de las representaciones más conocidas, es justamente con el cigarrillo cayendo como para abajo en la comisura de los labios. Porque de hecho dicen también... Una facha, Camus. Sí. En esa foto aparece Mickey Rourke. Era un galancito en su momento, sí, un gran seductor, según cuentan las leyendas. Ah, mirá. ¿Cuántas leyendas hoy, che? Vamos a tener que hacer un programa de leyendas. Me encantaría. Bueno, Albert Camus era un filósofo que un poco estaba desencantado del mundo, ¿no? Él nada tiene sentido, no sé qué. La película no solamente homenajea con la estética y el pucho, sino que hay una idea detrás que la podemos remitir, si queremos, a Camus. Al pensamiento de Albert Camus, exactamente. A este existencialismo de los años 50, sobre todo, de la posguerra mundial. Camus igualmente fue novelista, dramaturgo, periodista, ensayista, hizo muchas cosas, no fue solo un filósofo. Pero sí, tiene un par de ensayos filosóficos como El mito de Sísifo, como El hombre rebelde, novelas como El extranjero, obras de teatro como Calígula, en la cual de alguna manera despliega esta concepción del mundo, en la cual si no hay Dios, si no hay nada que nos trascienda, la vida no tiene sentido, ¿no? El absurdo. Nosotros nos vamos a morir, todo lo que hacemos es absurdo, todo lo que pensamos que vale la pena es absurdo. Y de ahí él va a sacar cierto desencantamiento del mundo, pero también la afirmación de una potencia de vivir. Bueno, entonces, si esto es lo único que tenemos, a vivirlo a pleno. Bien. Por eso él, dejémonos de morales, de qué está bien y de qué está mal. La regla es el placer, la regla la dicta no la mente, sino la corporalidad, que es algo que en filosofía es dar vuelta a todo. En general, no la mente gobierna el cuerpo, es uno de los grandes dualismos en nuestra cultura, ¿no? El alma siempre es como más importante que el cuerpo. Bueno, Camus tiene toda una serie de filosofías así muy interesantes, que de alguna manera la atmósfera que uno siente leyendo a Camus la encuentra relativamente en la película. Este desencantamiento frente al mundo, pero un desencantamiento que nace del hecho de que no tiene sentido y no de que esté mal. Claro. No hay una condena a la vida de pandillas. Lo que hay en todo caso es pensar que la vida de pandillas, en definitiva, tiene las mismas porquerías que la vida normal. Claro, no escapan a la lógica del resto. No escapan a la lógica. Entonces, bueno, ver qué hacemos con eso. No deja de ser una película de adolescentes, de jóvenes que buscan de alguna manera el sentido. Y es una peli muy bella y muy interesante. Mirá vos. Nos vamos con tarea para el hogar. Richard nos deja muchos deberes. ¿Qué? ¿Una más? Sí, una más. No estoy cerrando, no te asustes. Pensé que estaba cerrando. No te asustes. Estamos con Augusto Ricardo, nuestro columnista de cine y filosofía, hablando de Matt Dillon, este actor que comenzó con películas de muy chico, a los 15 años ya, a los 16, mantenía a toda su familia, a su abuelo, a su abuela, supongo, ¿no? Bueno, después hizo películas en donde protagonizó o personificó a adolescentes, a jóvenes buscándole sentido al mundo. Sí, rebelde sin causa. Exactamente. ¿No? Ahí está, 3 palabras, está todo resuelto. Por eso lo trajimos a Richard. ¿Y con cuál nos vamos a ir? Y el cierre, la última película, es también de pandillas. Pero ya no estamos en el año 83, que estábamos antes, sino en el año 89. Reagan. Es decir, sí, y ya podemos decir casi en los 90. Viste que los 90 arrancaron como en el 88, por ahí. Claro, sí. 88 y medio, más o menos. Es una peli ya no de Coppola, sino de otro gran director, un director exquisito, que se llama Gus Van Sant. La película se llama Dragstar Cowboy, que vendría a ser algo así como cowboy de las farmacias, ¿no? Vaquero de las farmacias. Es una peli súper interesante. Gus Van Sant es un director extraordinario. Y yo quisiera decirte, la primera peli que yo veo en la que actúa Matt Dillon es La ley de la calle. Es una peli que yo veo cuando yo voy al colegio secundario, es decir, hace un montón de años, en un ciclo de cine arte, pero no lo registré. Me acuerdo que la peli me encantó y todo, pero viste cuando no registrás. Hace unos años atrás, viendo películas de Gus Van Sant, veo esta, Dragstar Cowboy. Y acá surgió mi amor por Matt Dillon. Claro. Acá es la fascinación que siento por él, que después me di cuenta de que actuaba en La ley de la calle, que era él. Digo, ¿no? Y acá arranca esta fascinación también por este personaje, por este chico malo, que al mismo tiempo es muy sensual, es muy bello. Entonces, esa fascinación surge acá, en Dragstar Cowboy. ¿Qué tenemos acá? Primero, como dato de color, es una peli en la que actúa William Burroughs.
Sí. William Burroughs, mítico escritor norteamericano, de alguna manera que los que saben no terminan de ponerse de acuerdo, sí participó de la generación Beat, ¿no? De Kerouac, Ginsberg, Gregory Corso, etcétera, o fue como un mentor para ellos. Nunca no se termina de entender si formó parte o fue como un outsider ahí. Claro. Escritor del Almuerzo Desnudo, de la Revolución Electrónica, de Queer, Claro. no me sale alguna más ahora, pero bueno, extraordinario escritor. Burroughs actúa acá, hace un pequeño personaje. Burroughs es conocido también por su vida relacionada con las drogas. Ajá. Experimentó con muchísimo tipo de drogas. De hecho, El Almuerzo Desnudo arranca justamente diciendo esto, que él era adicto a la heroína y que estaba intentando dejarla, y que toda la novela es justamente la experiencia de un heroinómano. Claro, mirá vos. Es muy interesante. Y acá tiene una participación especial en la cual denuncia justamente que la paranoia, estamos hablando del año 89, si bien la peli transcurre en los 70, está ambientada en los 70, Burroughs ya denuncia que la paranoia de las drogas va a ser utilizada por los gobiernos para instaurar un sistema de vigilancia y de control sobre toda la sociedad. Vos fíjate qué contemporáneo. Claro. En vez de haber, una educación en torno a las drogas, una estimulación de un uso recreativo y cuidado de las drogas, ¿qué hacen los gobiernos? Establecen toda una paranoia en torno al uso de drogas y como excusa para generar un gran sistema global de vigilancia y de control. Lo estamos viendo hoy más que nunca, donde nuestra ministra de Seguridad está todo el tiempo, ¿no? Haciendo videos de quema de drogas. De quema de drogas, la paranoia de las drogas, ¿me entendés? Que uno con 27 años, 25 se da cuenta, pero claro, alguien mayor de 60, 70 años que se fumó todas las publicidades de la dictadura y toda esa información, ¿no? Tendenciosa sobre las drogas, claro, cae, o sea, muerde el anzuelo enseguida. Bueno, y esto termina con la política de Reagan, que de alguna manera inyectan, así lo cuentan algunos historiadores, el crack y toda esa mierda en suburbios de Estados Unidos, poblados de gente pobre, vulnerable, negra, sobre todas las cosas, y de ahí, de esa masa de falta de destino y persecución policial, surge el hip hop, el rap y todo ese movimiento musical. Esto que decían, ¿en qué año me dijiste que es la película? La película es del año 89. Claro, bueno, es contemporánea. Es contemporánea, pero transcurre, está ambientada en los 70. Claro. En los 70. Es muy interesante el dato ese, porque al mismo tiempo la contracultura no deja de apropiarse de las herramientas que tiene los distintos gobiernos, los distintos poderes para someterlo, se apropia, se reapropia, lo resignifica, lo cambia y lo incorpora transformado, ¿no? Lo hace arte en algunos casos. ¿Qué tenemos en Dragstar Cowboy? A ver. Bueno, tenemos una pandilla, una banda en los años 70 de lo que podríamos llamar yonkis, ¿no? Sí. Lo que se conoce como yonkis, adictos, que se dedican a asaltar farmacias. Claro. Andan todos juntos. Es una buena idea, si sos adicto. Asaltan farmacias, todo tipo de drogas sintéticas, claro. Todo tipo. Pastillas, mientras escapan un poco de la policía, mientras conocemos sus propias historias. Matt Dillon hace del líder de esta pandilla. Un Matt Dillon que está como muy, muy sensual y muy, muy bello y al tiempo muy, muy loco, porque hace de adicto. Esa fascinación que tenemos por cierta belleza en nuestra cultura, que tiene mucho que ver con Francia, en cierta degradación, ¿no? Cuando el personaje está como medio puesto, es cuando más bello está, ¿no? Sí. Muy de bohemia, ¿no? Muy de bohemio, muy de cierta mitología del rock también, ¿no? Claro. Es un personaje muy interesante, que es el líder de la pandilla y que es muy supersticioso. Por ejemplo, si él ve que hay un sombrero arriba de la cama, no se puede acometer ningún atraco durante un mes. Ok. Porque va a salir mal. Qué difícil laburar con un tipo así, ¿no? Es muy interesante. Bueno, la peli es muy divertida. Recupera esta cuestión de la pandilla. Ya no como en los 80, golpeándose, peleando pandillas contra pandillas, sino una pandilla que se dedica a asaltar, ¿no? Por eso el nombre, Dragstar Cowboy, como si fuera una pandilla del lejano oeste que va pueblo por pueblo robando bancos. Solo que acá son un grupo de yonkis asaltando farmacias. Es muy interesante, el juego y la relectura que hace Gus Van Sant de eso. Y nada, es una película maravillosa. Los viajes cuando consiguen buenas drogas visualmente son muy buenos. Está ilustrado todo eso, digamos. Y se la pasan drogándose en la película. Así que
O sea que les va bien robando. Yo pensé que les iría mal. No, le va muy bien hasta que finalmente él, a partir del encuentro con Burroughs y demás, decide dejar esa vida. Claro, y el sacerdote le dice para que no es por ahí. Sí. Pero lo interesante de la película es que no moraliza, al contrario que la mayoría de las películas que van sobre consumo de drogas, ni las enaltece ni las condena. Okay. Está re piola tomarse unas drogas porque es completamente placentero, pero no deja de haber riesgos, no deja de haber cosas que no están buenas. No solo porque te puede agarrar la policía, sino por cómo eso afecta al cuerpo, claro, y demás. Entonces es una película que presenta las dos cosas, por decirlo así. Entonces ni las enaltece ni las condena como algo malísimo. Simplemente te muestra que, así como pasan las dos cosas. Pasan las dos cosas, que pueden pasar las dos cosas y que te pase algo malo puede ocurrir, que es cuestión de suerte y no solo de la inteligencia de uno de cómo las usa, sino que hay drogas que son malas, que son fuertes. Bueno, nada, es muy interesante. Es para estar un rato con un grupo de amiguis que están ahí viendo qué farmacia asaltan. No. Estoy tratando de buscar con qué está musicalizada esta peli. Con mucho rock and roll. Claro. Muchísimo rock and roll, al igual que Over the Edge de 1979, al igual que The Outsiders, al igual que Rumble Fish. 4 películas con un soundtrack rock and rollero. Desde Elvis, desde... no me digas Kurt Cobain porque ya lo mencionamos muchas veces. No me sale el nombre ahora de Psycho Killer, ¿cómo se llama? Sleeping Heads, no. Talking Heads. Aparecen canciones de los Talking Heads, aparecen muchísimas cosas, sí. Es muy interesante. Y nada, eso es un poco las 4 películas que tengo para recomendar de Matt Dillon. Del personaje que él hace como pandillero, y que nada, que es fantástico, y son 4 películas muy interesantes. Gus Van Sant es un director también que lo recomiendo mucho, películas como Elephant, como Paranoid Park, Los Últimos Días, que está basada en los últimos días de Kurt Cobain. Claro. No sé si la viste en su vez momento. Sí, tiene una película basada en esos últimos días. Mirá vos, no la vi. La voy a tener que chusmear. Está buenísimo porque la trayectoria de un actor que a veces parece ser lo contrató esta, y sin embargo podemos encontrar un hilo conductor en su trayectoria. Digo, Matt Dillon arrancó haciendo de un adolescente que quería ser pendenciero o rebelde, conflictivo, y terminó siendo el líder de una pandilla en estas 4 películas que vos nos trajiste. Está buenísimo pensarlo exactamente, así. Sí. Ricardo con nosotros, taller de cine y filosofía de La Única Fórmula. ¿Te quedó algo fuera o nos despedimos hasta el jueves? Puedo tirar, si querés, 3-4 películas de pandillas. Dale, en las que ya no actúa Matt Dillon, pero para quien quiera ahondar un poco en el género. Bien. Rapidito, la mítica, la más clásica, The Warriors. Del año 79, dirigida por Walter Hill. Clásico total de películas de pandillas, se consigue también muy fácil. Unos años después, en el año 84, él va a filmar una película que se llama Streets of Fire, Calles de Fuego. The Warriors se traduce como los guerreros, claro, que no tenemos mucho argumento más que 2 pandillas que se quieren pelear. Que se dan masa. Y se dan masa a pleno. Después tenemos también del año 79 Los Pandilleros, una película de Philip Kaufman. Después tenemos Boulevard Nights, también del año 79. Mirá cómo en esa época preocupaba el tema de las pandillas, ¿no? Exactamente, después de los 70, ¿no? Cuando la juventud ingresa como actor político, estético, cuando empieza a tomar protagonismo. Post-hipismo, capaz. Claro, empieza con la movida del punk, también con la movida de las motos. Ataque 77, amigos. Sí, empieza también a demandar ese tipo de productos. Claro, ¿no? A ver películas que tengan que ver con lo que les pasa. Después, por ejemplo, para pensar influencia del cine de pandillas, por ejemplo, La Naranja Mecánica. Claro. Película de Kubrick, es de alguna manera la visión de Kubrick del cine de pandillas. Los protagonistas son una pandilla. Y, por ejemplo, la mítica película de John Carpenter, Escape de Nueva York, y la posterior Escape de Los Ángeles, si bien no trata de una pandilla, sí tiene mucho de la estética del cine de pandillas. Claro. Que, por ejemplo, remite a The Warriors o a Street of Fire, digo, claro, ¿no? Y de hecho, el enemigo al cual se enfrenta el protagonista es una gran pandilla, ¿no? Y quizá la película sobre pandillas es una película del año 84 que se llama Suburbia, que la dirige una mujer que se llama Penélope Fisis, que, nada, completamente recomendable. Suburbia va de una bandilla de punks que ocupan una casa. Mirá. Y ahí se desata una serie de conflictos. Es muy interesante eso, la idea de habitar el margen. Claro. La pandilla como una manera de habitar el margen de la sociedad. Exacto.
y no el centro. Exacto. Por un rechazo a lo que ocurre ahí en el centro, que es algo que va a ocurrir en todas estas películas que mencionamos de Matt Dillon. Matt Dillon va a ser, en todos estos personajes, alguien que rechaza el pertenecer. No quiero ser como vos, no quiero ser como mis padres. Sería la máxima. Hasta el jueves que viene, Augusto. Un placer, como siempre. Un placer para mí. Animate a Olimpo. Vení a disfrutar de nuestras actividades. Musculación, pilates, spinning, zumba, running, zumba, running, zumba, running, zumba, running, zumba, running.